soy ungido y soy bendecido. Diga conmigo, soy ungido y soy bendecido. Dígaselo al que está a tu lado, Isa, soy ungido y soy bendecido. Dígaselo al que está detrás de usted, yo no tengo nadie detrás, se vio la cámara, soy ungido y soy bendecido. ¿Se lo cree o no? Ah, menos mal. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente. El apóstol Juan escribió en la epístola universal: pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Dile que está a tu lado, tiene unción del Santo. Oye, le gusta, ¿no? Le gusta las cositas hermosas de la palabra. Dígaselo otra vez, dígaselo al otro. Suegra, tiene unción del Santo. Es que cuando se lo digo parece hasta mejor la suegra. Vuelve a decir conmigo, yo soy ungido, yo soy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque creemos en Jesús, porque hemos depositado nuestra fe en Él. Somos bendecidos con esa bendición que estuvo también en Abraham, ahí en el capítulo en Génesis. Abraham, ¿sabe qué edad tenía cuando Dios lo llama ahí la tierra de Ur de los Caldeos? Que era quinceañero, era un jovencito, 20 años, ya estaba más o menos adulto. ¿Qué recuerda? ¿Quién sabe qué edad tenía Abraham cuando fue llamado? Así la edad del pastor, 30 años. 75 años. Tenía Abraham cuando Dios lo llama y le da una promesa. Tenía 75 años, estaba casado, su esposa era estéril y no tenían hijos. Y con 75 años Dios le da una promesa. Dice, te llevaré a una tierra y te bendeciré. Y haré de ti una nación grande y fuerte. Tendrás herederos. Y él viejo con 75 años dice, ¿me lo creo o no me lo creo? ¿Usted qué piensa? ¿Usted se lo hubiese creído? 75 años le da la promesa y él toma su pertenencia y sale de la tierra de Ur y se embarca en un viaje que no sabía a dónde iba a parar. Con 99 años, casi 25 años después de aquel primer llamado, se le presenta a Dios y le ratifica la promesa. Habían pasado ya 25 años y le vuelve a decir, voy a hacer de ti una nación grande y te das descendencia. Y hay un pueblo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él diría, eso me lo dijiste hace 25 años y aquí sigo. Tremendo, ¿verdad? Y usted quiere coger las cosas al seguida, ¿no? Usted le dice hoy una promesa de Dios y ya mañana está buscando dónde está. ¿O no? Qué importante. Con 100 años le nace Isaac. Se dice pronto, 25 años esperando la promesa. ¿Sabe? Isaac, su hijo, se casó con 40 años y también estuvo esperando 20 años para tener descendencia de Rebeca. Parece que sigue los patrones del padre, ¿verdad? 20 años y también era ella estéril. Con 160 años, Abraham es abuelo de Esaú y Jacob, aquellos gemelos que tuvo Isaac. Y murió Abraham con 175 años, pudo disfrutar de sus nietos de estos 15 años, porque tuvo otros muchos hijos con Sétura cuando se quedó viudo de Sara. Fue bendecido Abraham en todo el trayecto de su vida. Tuvo posición, tuvo ganado, tuvo riqueza, tuvo respeto, pero su mayor tesoro, su mayor riqueza era lo que había en su corazón. Diga conmigo, fe. Y vuelvo a decir, soy ungido, soy bendecido con esa fe que tuvo Abraham. ¿Se lo cree? ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Esa fe lo llevó no solamente cuando ya había adquirido todas esas promesas de Dios y en ese momento le dice Dios, cuando su hijo Isaac tenía 12 años, ahora vete a tierra de Moria, sube a un monte que te voy a mostrar, a 3 caminos de aquí, llévate a tu hijo porque has de sacrificarlo en lo alto de aquel monte. ¿Y qué hace Abraham? Se hace el tonto, ¿verdad? ¿Qué le dice a la mujer? Despierte del niño, que no sé si lo vas a ver más. ¿Le diría eso? ¿A dónde te va? Seguramente le dijo, nos vamos de acampada. 3 días de acampada nos vamos.
Y sube a lo alto del monte, dice que deja a sus siervos atrás, y dice que el niño, que no era tonto, dice, papá, que siempre había visto sacrificar corderitos, tenemos aquí el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Vamos a subir al monte? ¿A qué? ¿Y sabe lo que decía el Señor? Abraham le decía a su hijo, ¿quién sabe lo que le decía? Tranquilo, mi hijo, Dios proveerá. Dile que está a tu lado, Dios proveerá. Pero tienes que creerlo y tienes que vivirlo y tienes que obedecer a lo que Él te dice. Ese es el camino, esa es la promesa, esa es la visión que había en Abraham, de obedecer en todo tiempo. Y cuando sube arriba y se pone a juntar las piedras para hacer el altar, y el hijo le ayudaba, y el hijo seguía preguntándose qué cosa más rara, mi padre está preparando el altar. Y cuando termina, yo creo que Abraham con cuidado iba poniendo las piedras, haciéndose, no tenía prisa para coger las piedras, a ver si Dios hacía algo. Pero Dios no hacía nada. Y entonces coge al hijo y lo ata ahí en el altar y le da vuelta. Yo me imagino la cara del niño con los ojos abiertos, como diciendo que va a ser mi padre. ¿Y qué diría Abraham? 25 años esperando por este hijo, el hijo de la promesa, y ahora Dios quiere arrebatármelo. Pero dice la palabra de Dios que la fe de Abraham era tal que él dice, aunque yo le rebane el cuello al niño aquí, que era lo que hacían con los corderos, le cortaban el cuello, y cuando ya tenía el cuello preparado para rebanarle el cuello al hijo, que es fácil de decirlo cuando lo leemos, ¿verdad? Dice, estoy dispuesto a hacerlo, porque si yo le rebano el cuello y se desangra, Dios tiene el poder para resucitarlo. Eso es fe. Eso es fe, ¿verdad? Eso es fe, ¿verdad? La fe te lleva a obediencia siempre. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la voz del Espíritu. Obediencia a la voluntad del Padre. Por encima, ¿usted cree que Abraham tenía deseo de rebanarle el cuello al hijo? No. No tenía un impulso, no tenía todo lo contrario, pero él sabía en quién había creído. El Padre de la fe. Él sabía. Usted tiene que saber en quién ha creído. Y su fe lo tiene que llevar a obedecer. Porque si no, no es fe. Si no es religión. Cuando actuamos a veces por norma. Creyó Abraham y cuando ya está a punto, ¿qué haces, Abraham?, le dice aquel ángel que se le presenta. Tu fe ha sido probada, amigo. Y ahora tu corazón ha conectado con el corazón de Dios. Ahora sabe Dios que nada le negarás a Él. Y ahora vas a ver cada una de las promesas realizadas en tu vida. Tremendo, ¿verdad? Vuelve a decir, soy ungido. Dígalo, soy ungido. Soy bendecido con la bendición de Abraham, que se agarra a la fe y la fe te lleva a la obediencia, sí o sí, en el perfecto plan de Dios. Y Dios siempre responde a esa fe. Cuando aquella mujer toca el manto de Jesús, estaba Dios respondiendo a la fe de una mujer. No había muchas mujeres con enfermedades en Israel, cientos. Pero Dios no obra por pena, Dios obra por fe. Dice lo que está a tu lado. Lili, Dios obra por fe. Por fe, no por pena, no. Ay, Señor, que no llego a fin de mes. Ay, Señor, ay, no le des pena a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Y a esa fe responde Dios y abre las ventanas de los cielos. Esa es la fe que mueve montaña. Esa es la fe de la bendición. Esa es la fe de la unción. Y estamos ungidos porque somos hombres y mujeres de fe. ¿Sabe? La palabra bendición en hebreo es veraj. Y hay 3 conceptos básicos para esta palabra. Una es cuando Dios habla bien de nosotros. Cuando Dios dice, oh, mi hijo me agrada. Tenías deseo de agarrar a aquel por el cuello y decirle 4 cosas, pero por amor a mí, por respetar mi palabra, le dio 2 besos y le dijo, Dios te bendiga, aunque me estaba haciendo
¿Cómo me agrada mi hijo? Eso es bendición. Por eso diga usted, soy bendecido, porque los deseos de mi Padre hago. Eso es bendición. Qué hermosa la bendición. Otro de los conceptos básicos de bendición para un hebreo en el idioma hebreo es cuando Dios nos da abundantemente todo lo que Él preparó para nosotros. Porque Él ha preparado cosas para sus hijos. Cuando Él comienza a soltártela, usted está siendo bendecido. Y no hablo solamente de lo material, porque cuando hablamos de recibir cosas siempre pensamos en el dinero, en comodidad y en tantas otras cosas. No, hablo mucho más de eso. Hablo de unción, hablo de proyección, hablo de inteligencia, hablo de que usted sea un buen consejero para dar consejos a los que le rodean. Hablo de fuerza, de vida, hablo de vigor, como lo hubo en Abraham, que por eso fue llamado con 75 años, que ya era para ir jubilado, y él tuvo todavía mucho tiempo más para hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, la bendición es lo que pasó en la vida de Abraham. Dios dirigiendo el viaje de tu vida. Desde que conoció a Dios con 75 años, 100 años más estuvo Dios dirigiendo la vida de Abraham. Eso es bendición. ¿Qué es bendición? ¿Tener muchas cosas? No. Ser dirigido por Dios y seguir ese camino. Esa es la mayor bendición que Dios pone en nosotros. Es como una vez hablamos de shalom. Shalom es paz, ¿verdad? Diga conmigo shalom. Shalom para ustedes también, esa palabra paz en hebreo, que no tiene nada que ver con vivir sin problemas o sin conflictos o vivir sin guerras. No es eso lo que dejaba Jesús. Cuando Jesús habla de shalom, habla de mi paz os dejo, se habla de vivir en tu interior con una confianza, en un estado de bienestar interior, de plenitud en todo momento. Y especialmente en momentos de angustia, de tormenta, de tribulación, es cuando ese estado de paz interior te hace pensar, te hace gestionar los problemas, te hace gestionar la situación y te hace actuar con sabiduría y con la unción que tenemos dentro. Porque cuando uno está artelado, hace cosas que no debía haber hecho, ¿verdad? ¿Y cuándo se altera uno? Precisamente en momentos de tormenta. Ahí es cuando la paz nos llena y sale al exterior. O sea, yo me imagino, porque la paz es también una posición espiritual, ¿no? La paz de Jesús. Yo me imagino a Pablo y Silas cuando a ellos los mandan a la cárcel y dice, los ponen en el calabozo, de más adentro ahí el libro de Hechos, y les agrilletan los pies y están ahí. Y yo me lo imagino porque soy muy imaginativo. Entrando Pablo y Silas para ahí dentro, pasando por todas las cárceles, shalom, y aquí dirían, shalom, shalom tu padre, shalom, paz para ustedes, paz, y Pablo y Silas diciendo, Dios va a hacer algo, y si no hace nada no importa, nosotros estamos en un estado de bienestar, a pesar de lo que estamos viviendo. Y dice que estando ahí dentro, de noche ellos se ponen a cantar. ¿Qué hicieron? Cantaron. ¿Y qué cantaron? Yo como imagino muchas cosas. Cantaron, alabaré, alabaré, alabaré. ¿O no? Yo no sé qué cantaron. Pero yo hubiese cantado, el padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha a mover el padre Abraham. Tiene muchos hijos. Se la sabe, ¿verdad? Después mano izquierda, pie derecho. No, vamos a seguir. Por eso estaba cantando Pablo y Silas. Vamos, eso me imagino yo. ¿Y sabe por qué se ponen a cantar en una situación encarcelados injustamente con grilletes? ¿Sabe por qué cantan? Porque cantar trae beneficio a su sistema endocrino. Pastor, eso me suena de algo endocrino, que estudió algo de sanidad, pues seguramente lo sabe, ¿verdad? Isa sabe qué es el sistema endocrino, seguro, me puede dar clases a mí. Pero así yo se lo resumo, son las glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente a la sangre. De manera que llega a los tejidos y órganos de todo el cuerpo y controla tus funciones de crecimiento, de desarrollo, de metabolismo. Entonces el cantar es bueno. ¿O no? Por eso dice, Dios dice, vayan a la iglesia y canten. Pero hacemos otra cosa. Dice el Señor, no, canten, alábenme a mí. Alaben al Señor porque eso es bueno, eso es beneficio para todo su interior y Dios lo sabe. Y por eso no venimos aquí a cantar por hacer algo,
sino cantamos porque seguimos la fe del Hijo de Dios y porque cada canción nos anima, nos inspira, nos ayuda. Y por eso el Señor nos pone a cantar, porque en todo hay una razón espiritual y hay una razón física y hay una razón emocional. Y Dios, que nos conoce porque Él nos creó, dice: háganlo así, canten. Expresen, cada canción expresa una verdad o un principio, o son oraciones, o son anhelos, o te hacen reflexionar, o exaltan a Dios. Y no solamente eso, sino que las paredes, la creación, oye lo que dice tu voz. Oye la melodía y cómo fluye el Espíritu Santo en cada nota, en cada partitura, en cada... mira que algunos cantan bien, que otros no tan bien. No importa, eso afecta al mundo espiritual, al mundo físico, a tus emociones y te sana de heridas. Qué bueno es cantar. Lo sabes, ¿verdad? Y aquí oramos antes de traer las canciones que vamos a traer. Y normalmente están conectadas esas canciones, aunque la pastora muchas veces las trae y no sabe de qué voy a compartir. Yo mientras estoy cantando me estoy dando cuenta que tienen que ver con lo que voy a ministrar luego. Porque hay una conexión en el Espíritu. No cantamos la que nos gusta. Cantamos la que el Espíritu pone en el corazón. La que ministra nuestra vida para ese momento. Porque no nos cantamos a nosotros mismos, les cantamos a Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? Tantas cosas. Los ungidos cantamos. Mire, David tocaba el arpa y los demonios de Saúl huían. Hay rompimiento espiritual. Jesús dice que la noche que estaba en Getsemaní, que él sabía que iba a ser entregado, él cantó himnos con sus discípulos. ¿Se imagina Jesús cantando a capela con 12 más? ¿Cómo habrán cantado? Tenían que cantar bien, ¿o no? No sé si era un tenor Jesús o qué tipo de voz tenía, un bajo, eso mi mujer sabe más de esas cosas, pero yo me lo imagino aquella noche en Getsemaní cantando esos himnos a Dios. Sabiendo Jesús que esa misma noche iba a ser entregado, traicionado, escupido. ¿Y el que hizo? Cantó con los suyos. Mira que está a tu lado, el cantar te sana. Cuando cantamos con sinceridad, cuando le cantamos a Dios. Canciones sinceras nos infunden fe, nos sacan de temores, nos ayudan, regeneran el alma. Hay todo un compendio. Y como Jesús también nos llama, o Dios nos dice, y oren, hablen con Dios. Y tú puedes orar y dice, no hace falta que diga nada porque Dios conoce mis pensamientos. Claro que los conoce, pero el Señor dice, oren en voz alta, hable, que lo escuche, que se escuche usted a usted mismo. Porque cuando usted se escucha a usted mismo, usted tiene poder sobre usted mismo. Y cuando está diciendo, Señor, necesito esto, ayúdame en aquello, o te pido por aquella persona que me hizo un daño, y usted lo habla, y como usted está hablándolo, usted se está escuchando lo que usted está diciendo, y está escuchando un mundo espiritual, y cosas suceden. Por eso es bueno orar con voz. Claro que Él escucha, dice la palabra, yo antes de que tú hables ya sé lo que vas a decir, porque es más rápido Dios que nuestro pensamiento. Pero aún así, nos inspira y nos motiva a hablar, a orar. Génesis 28, vemos la historia de Jacob, o un relato de su historia. Génesis 28, del 10 al 22, dice lo siguiente. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Aram, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Verso 14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 15, maravilloso verso. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vaya y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Aleluya. ¿Quién quiere soñar así? ¿Quién quiere soñar así? Un aplauso a él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algunos que tienen pesadillas y hay otros que tienen sueños, ¿verdad? Dice el verso 16 que despertó Jacob de su sueño y dijo, mire lo que hizo él, ciertamente el Señor está en este lugar
y yo no lo sabía. Está en este lugar y dice, yo no era consciente, yo no lo sabía, yo estaba metido en mis cosas, yo estaba pensando, estoy huyendo de mi hermano Esaú y estoy pensando en tantas cosas que están sucediendo en mi vida y yo sé que Dios está aquí conmigo, pero yo estoy tan enrollado en tantas cosas que no soy consciente de que Él está. Y tiene que soñar y tiene que hablar de Dios en sueño. Qué bueno es nuestro Dios. Verso 17, y tuvo miedo, tuvo temor, tuvo respeto y dijo, cuán imponente es este lugar. Dice, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó muy de mañana y tomó la piedra aquella donde él la había usado de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, sobre ella. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel. Le cambió el nombre, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, eso es Betel, casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Y Jacob ungió una piedra, derramó aceite sobre ella y la puso por señal. En otras palabras, la unción es una señal, es un pacto, es un compromiso, es esperanza, es la fe de retornar con la bendición de Dios, es buscar la dirección de Dios en su vida, es un cambio, una transformación, lo lleva hasta un cambio de nombre, Betel, casa de Dios, templo del Espíritu Santo que somos. Había un respeto profundo y reverente por la presencia de Dios que hubo en Jacob. Jacob ungió una piedra cuando soñó y Dios le reveló e hizo un pacto con Dios. Entonces la unción se da en un corazón dispuesto. Porque hoy las unciones no son sobre piedras, ni sobre las cabezas de personas. La unción se da en un corazón dispuesto. Hoy usted y yo somos ungidos. Y qué importante es entender este término y vivirlo en nuestras vidas. Señal, pacto, confianza, fe, esperanza, compromiso, presencia de Dios, respeto por el Espíritu Santo, creer que las promesas de Dios se dan para tu vida y ese pacto, ese templo que somos, la presencia de Dios está en tu vida y tenemos que ser conscientes de esta verdad que nos transforma. Luego con el tiempo se ungieron profetas, reyes y lugares, en toda la palabra de Dios lo vemos. Y esa palabra unción viene del latín ungere, que es untar. Y yo, por ejemplo, le decía a mi esposa esta mañana, que se lo dije 3 veces, estoy ungiendo mis tostadas. Y ella se reía. Le estaba hallando mermelada. A otra vez tiene usted y a otra media miel. La estoy ungiendo con mermelada, la estoy ungiendo con Nutella, la estoy ungiendo con miel, y ella se reía. Porque ungir es derramar. El origen de la palabra es un origen ganadero. Ahí empezó esa connotación, ese contexto ganadero, cuando los pastores a las ovejas que criaban ácaros y cosas entre las orejas, y después le salían llagas y pústulas y muchas enfermaban, ellos con aceite comenzaban a frotar la cara de las ovejas, la cabeza, el hocico, para que los ácaros en el campo no se le peguen, para tener unas ovejas sanas. Eso es ungir, ahí viene el término ungir, derramar, para traer sanidad y para que el propósito que había en cada una de aquellas ovejas se dieran, para que pudieran ser ovejas abundantes, que pudieran dar su lana, que pudieran dar su leche, que pudieran servir para sacrificio de la carne, aún para los sacrificios que se hacían en el templo. Qué importante es entender que la unción te capacita para vivir una vida como Él manda vivirla. Y ese es el Espíritu Santo. Porque nadie puede vivir la vida cristiana sin la maravillosa y preciosa persona del Espíritu Santo. Porque los fariseos la intentaron vivir siguiendo la palabra y se estamparon porque no vieron la realidad espiritual de que Jesús estaba en medio de ellos, de que Jesús les estaba guiando.
Qué importante es entender esto. Porque si la sangre, una pregunta la que me hicieron el jueves en la clase de discipulado, la más tremenda de las preguntas que me han hecho, ahí está, me hicieron 200 preguntas. Pero ¿qué significa la sangre? Todo lo que significa la sangre en el Antiguo Testamento, toda esa trascendencia espiritual, física, emocional, el ADN, el genoma, es tremendo. Esa pregunta digo, te la contesto otro día. Si el cordero y la sangre representaban en todo el Antiguo Testamento, desde que Caín derrama la primera sangre en la tierra, está hablando de Jesús, está hablando del cordero, está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Cada vez que la palabra de Dios se ungía algo, se ungía el altar, se ungía el arca, se ungía el rey, se ungía esto, se ungía lo otro, nos está presentando la persona del Espíritu Santo que había de caer en Pentecostés. Es la imagen proyectada del futuro para aquel tiempo y de nuestro presente, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Esa es la unción, sobre la representación del Espíritu Santo para nosotros. La sanidad que había sobre las ovejas, sobre los animales para vivir el propósito. Luego personas, como digo, fueron ungidas como David. David, cuando lo nombró Samuel rey, en primera de Samuel dice, cuando le dijo a Samuel, vete a casa a Belén, ahí encontrarás al hijo de Isaí y úngelo por rey, dice el verso 13. Entonces Samuel tocó, de primera de Samuel 16, verso 13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Es decir, cuando Samuel nombra, unge a David por rey, ¿no le puso una corona de oro en la cabeza? Eso se hace humanamente. Porque buscamos el oro, porque buscamos el reconocimiento, porque buscamos la corona. Pero cuando derramó sangre con el cuerno, llevaban el aceite, la vasija sobre la cabeza el aceite sobre la cabeza de David, el aceite impregnó a David. El aceite entra de alguna manera, la esencia, el olor mana, cambia tu olor corporal cuando te ponen aceite encima. Eran aceites especiales, formados de la oliva y de otras cosas, y él la derrama porque está diciendo, es dentro. Y por eso le dijo, ay Samuel, tú estás viendo a este que no quiero nombrar, ungir, y al hermano, y estás viendo al otro. Y Samuel pasó a todos los hermanos de Saúl, que de David, que eran fortachones, que eran guapos, que eran fuertes, que eran guerreros. Y Samuel decía, este tiene que ser este. Y iba a ungirlo y decía, Dios, ese no. Pues entonces tiene que ser este, ese no. Y pasaron 7. Y dice, uy. Y al final le dice Dios, porque tú solamente ves el exterior. La gente ve la corona, pero Dios ve el corazón. La unción está dentro, el Espíritu está dentro. Diga, vuelvo a decir conmigo, soy ungido y soy bendecido en el nombre del Señor. Es dentro donde opera el mundo espiritual, dentro de cada uno. Y entonces cuando pasaron todos los hermanos, dice Samuel, ya no te quedan más hijos. Dice el padre, ay sí, tengo uno, pues está cuidando las ovejas. Lo dejé allí para que no viniera. Y dice, pues tráelo porque aquí no va a comer nadie hasta que no venga ese. Y cuando lo ve entrar por la puerta, bajito, chiquitito, más jovencito, todo dice, este es. Cogió el aceite, lo derramó y traga más aceite. No lo dijo, pero me imagino yo, ¿no? Derramó el aceite sobre la cabeza y lo ungió por rey. Y que el Espíritu cayó sobre él. ¿Sabe? A veces vemos esto y nos creemos que ya David salió ahí resucitando muertos. No. Porque estaba ungido, ¿no? Ya era el Superman. No. Tuvo un montón de problemas. Precisamente a raíz de esa unción, Saúl comienza a perseguirlo y los hermanos los envidian porque fueron a él y no yo, y tiene problemas con uno, y tiene problemas con el otro, y lo están buscando por aquí y por allá, y por él, porque la unción no te quita los problemas, te los añade. Pero te da el poder de Dios y la visión de Dios y la sabiduría de Dios para gestionarlos y pues estar por encima de ellos y vencerlos en el nombre de Jesús. Esa es la unción que viene de los cielos. Pero a veces creemos que es otra cosa. Luego viene Jesús, luego Jesucristo. Cristo no es más que el griego. Cuando usted dice Cristo, es una palabra griega que traducida al español dice ungido. Entonces cuando decimos Jesucristo estamos diciendo Jesús ungido. Y cuando decimos Mesías es la misma palabra ungido, pero en hebreo. Y cuando decimos Mesías estamos diciendo Jesús ungido en hebreo.
Lucas 4, 18 a 19, dice, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. El propósito principal de la unción que tú portas, del Espíritu Santo que está en tu interior, es mostrar el amor de Dios, el amor del Padre por las almas y deshacer todas las obras del enemigo. Deshacer las obras del infierno que están a nuestro alrededor. Aún muchas veces operan e intentan operar en nosotros. Entonces destaco esas 5 verdades que dijo Jesús. Tú tienes la unción para dar buenas noticias. Cuando la gente dice por ahí, lo que nos espera, una recesión, una crisis, se va a acabar el mundo, la guerra, va a subir el petróleo, nos va a quedar sin coche, y todo el mundo son malas noticias, malas noticias, malas noticias. Si tú tienes la unción, tú vas a dar una buena noticia. Uy, por aquí lo creen. ¿Te puede dar una buena noticia? Sí, hay una buena noticia. Dios está con aquellos a los que ama. Dios ha pagado un precio por tu vida. Hay una buena noticia para ti. Lo que de verdad necesitamos y lo que necesita el mundo es el creer en Dios, es la fe en Dios, es el amor de Dios fluyendo. Entonces tú siempre vas a poder dar una buena noticia, dar esperanza, dar soluciones. A mí me viene mucha gente siempre en mi trabajo con problemas, y yo estoy para dar una buena noticia, yo estoy para dar soluciones. Digo, Señor, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es el consejo que tenemos que hacer? Y usted es portador de buenas noticias siempre, porque eso hace la unción. En segundo dice, da libertad a los cautivos, aquellas personas que viven en prisiones espirituales de oscuridad, atrapadas, amargadas, con miedo, con inseguridades. Usted ha sido, la unción del Espíritu opera en su vida para usted dar libertad, traer libertad de muchas cosas. Dar vista a los ciegos. Cuánta ceguera, no tiene más que asomarte a esa puerta, cuánta ceguera espiritual de las cosas espirituales. Personas que andan ciegos. ¿Cómo le explicas tú a un ciego físicamente qué es el color del aceite? ¿O qué es el color del mar? ¿O cómo brilla el sol? ¿O qué es una salida del sol, una puesta del sol? ¿Cómo se lo podría usted explicar? Alguien que no ha visto nunca en la vida, que no sabe qué son los colores. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Se lo podría definir de alguna manera? Solo hay una sola forma de hacerlo, y es que pueda ver. Si pudieras ver. Por eso a veces la gente se cree que Jesús es religión y todo esto es religión. Porque están ciegos. Si pudieran ver. Si pudieran experimentar la presencia de Dios dentro. ¿Cómo cambiarían las vidas? Si usted se agarrara a eso que Dios ha hecho, esta chispa, y dijera, yo quiero más fuego, Señor. Ya apenas tengo una chispa, ese fuego lo anhelo más, y para tomar ese fuego voy a tener que dejar a un lado otras cosas. Te enseñó Jesús, ¿verdad? Para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Esa opresión que impide muchas veces hacer la voluntad de Dios, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar el tiempo agradable del Señor. La unción del Espíritu, el Espíritu dentro de ti, te capacita para revertir toda situación contraria a la voluntad de Dios, para que tú puedas decir, es un tiempo agradable, los mejores tiempos de mi vida están por venir. ¿Usted lo puede creer? ¿Lo puede decir conmigo? Los mejores tiempos de mi vida están por venir, porque yo le creo a Él, porque yo le creo a Él. Gracias, Espíritu Santo, porque yo le creo a Él, porque le creo a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces la unción transforma el corazón del hombre para dar lugar al carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos enseña y nos transforma el carácter de Cristo. Los cambios siempre comienzan en nuestro interior. Allí en lo más íntimo de tu ser, ahí están los cambios. Ahí Dios sanando tus heridas. Ahí el aceite siendo derramado dentro, el Espíritu Santo fluyendo. Ese aceite que hace que cuando hay fricción, como en las piezas de un motor, hay fricción, si no hay aceite, ese motor revienta. ¿O no? Usted lo sabe, alguna vez se me reventó el motor. ¿Por qué? Por falta de aceite. Algo me enseñó el Señor. Que cuando yo estoy mosqueado con aquel me voy a reventar, ya sé que me falta aceite. Digo, ay Señor, no es la culpa del otro, no es la fricción, es que yo necesito aceite.
¿verdad? Si no, le va a costar mucho arreglar el motor. Qué importante es cuando lo entiendes y dices, Señor, Espíritu Santo, que el aceite fluya en mi vida. Que el aceite fluya, que el Espíritu Santo haga eso que Él está haciendo en lo más íntimo, fortaleciendo esas áreas en las que tú sabes que eres débil. Y Él te fortalece, te transforma de adentro. Él te da la fuerza para vencer y lograr aquello, lo que tú humanamente dirías, eso es imposible que yo pueda alcanzarlo. El Espíritu Santo, la unción que ya opera en ti, si tú la dejas fluir, va a hacer que eso sea posible. Él te da la fuerza. Pero necesita que tú cooperes, necesita nuestra voluntad y alinearse a la suya. Jesús diría, Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él nos enseña a caminar en la vida. Él te enseña en tus problemas diarios. Él está ahí, tú solamente tienes que escucharlo y sintonizar con Él. Y como dice en 1 Juan 2:20, ese versículo inicial dice, pero vosotros tenéis unción del Santo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes porque tú has creído. Y Él es el que nos guía, Él nos enseña. Él siempre nos va a decir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Solo tenemos, bueno, y le digo, de escuchar y hacer lo que Él desea más que cualquier otro deseo que tú tengas. Cuando Él lo ve, las cosas se dan. Abraham no tenía deseos de rebanarle el cuello a Isaac. No tenía deseos en su corazón. Sus emociones le decían no, su razón le decía no, todo le decía no, 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 hasta el tonto disimula, vete para abajo, haz otra cosa, no. Pero su fe dijo, obedezco a Dios. Y la fe de Abraham llega hasta nuestros días. La iglesia de nuestro tiempo. La unción de Dios es para los hijos de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El propósito de esa unción no es una experiencia sobrenatural. Ay, qué bonito, que lo siento, que no lo siento. Que se puede dar. No es para que todo te vaya bien, para vivir una vida cómoda, para no tener problemas. Dame la unción para ser feliz, para que yo sea esto, para que me vaya mejor. No es eso la unción. Porque vea la vida de Jesús. ¿No le fue fácil los 3 años y medio que caminó entre los hombres? ¿O le fue fácil? Sin contar los 30 anteriores. ¿Le fue fácil? ¿Le fue fácil a Pablo? ¿Le fue fácil a Pedro? ¿Le fue fácil a Juan? ¿A Salomé? ¿A Juana? ¿A María? ¿A quién le fue fácil? Pero yo quiero que me sea fácil. Yo quiero que sea cómodo. Yo no quiero tener problemas ninguno con la vida. Todo el mundo va a tener problemas, todo el santo mundo, crean o no crean en el Señor. Pero los que creemos en el Señor, sabemos a dónde vamos y los avanzamos y los conquistamos y los batallamos y los creemos y los ganamos en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Gracias, Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo nos es dado para entender lo que Él nos está llamando, para esa promesa que Él ha puesto en nosotros. Sin la presencia del Espíritu Santo es imposible entender y vivir lo que enseña la palabra de Dios. Por eso Jesús es nuestro modelo. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dicen, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unció, ¿quién nos ungió? Diga, a mí me ha ungido Dios. ¿Quién nos ungió? Dios, verso 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía de que Él ha empezado una obra que ha de terminar. Si usted cree y usted está dispuesto a seguir adelante, Dios ha hecho penetrar en nosotros el Evangelio. Él nos ha untado nuestro corazón con la fe en la palabra y con el Espíritu Santo. La unción es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente para transformar tu vida conforme al carácter de Cristo.
Humanamente es imposible. Una vez sus discípulos le dijeron a Jesús, lo que tú pides, Jesús, es imposible. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque no se puede vivir el cristianismo sin Dios. No son normas, no son reglas, no es un estilo de vida. Es el Espíritu Santo en tu corazón transformando tu vida y dirigiéndote a toda verdad. Quiero terminar con este texto de Mateo 25, versos del 1 al 4. Dice, entonces dijo Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Diga conmigo, yo quiero ser prudente. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Y Jesús enseñó esta parábola de los 10 vírgenes que habla de los últimos tiempos. Iglesia, habla de nuestro tiempo. Todos eran creyentes. Las 10 vírgenes estaban esperando al novio. Las 10 creyentes estaban esperando a Jesús. Sabían que vendrían. Tenían sus lámparas. Pero 5 fueron prudentes. Y como el novio se tardaba, las que fueron prudentes tenían aceite, pedían aceite, llamaban aceite. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Tengo un choque con aquel. Hoy sé que el aceite no. Ay, dame aceite, dame Espíritu Santo. Lubrica mi corazón. Tomaron aceite en sus lámparas. Esa es la clave. La unción del Espíritu. Unción para hacer lo que hace. El aceite en tu vida es para desarrollar tu labor como padre, como madre, como abuelo, como esposo, como joven, como hijo, como jubilado, como trabajador, como empresario. Es el Espíritu, es la unción que opera en ti para vivir la vida que estás viviendo de una manera divina, sobrenatural. Esa es la unción. Es la unción, es el Espíritu a través de tu vida y produciendo que tu vida refleja a Cristo. El carácter, la sabiduría, el amor de Cristo y las obras del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra porque la unción quiere manifestarse, amada iglesia. El Espíritu se quiere manifestar a través de tu vida. Por eso le necesitamos. El carácter de Cristo. ¿Sabe? Pablo escribiría cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu en nuestro interior escudriña las profundidades de Dios. Póngase en pie conmigo hoy. Ponga su mano sobre su corazón. Incline su rostro, cierre sus ojos o mira al cielo, lo que usted desea hacer. Y diga conmigo, soy ungido. Soy ungido. Y soy bendecido.